Es la tercera moción de censura en la historia de la democracia. Mariano Rajoy ante el espejo que ha colocado Podemos y Pablo Iglesias para argumentar esa censura que trata de sacar del gobierno al Partido Popular. Sus escaños. De abajo la... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Intensa sesión plenaria en la que Iglesias ha expuesto su programa de gobierno alternativo junto a Irene Montero, centrado en los casos de corrupción y que ha rebatido el aludido Mariano Rajoy. Moción de censura que no cuenta con apoyos, sí, entre el público asistente como Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra, que ha acudido a Madrid en apoyo a su partido, a Podemos. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La presidenta Barcos ha opinado sobre la moción de censura, la escucharemos, y también sobre otro asunto, el corredor ferroviario y el convenio con el Estado, que tantos quebraderos de cabeza está dando en el seno del cuatripartito. La presidenta ha defendido que el convenio es ambicioso y ha lamentado las posiciones contrarias que está viviendo con sus socios del cuatripartito. El Gobierno va a hacer como viene haciendo siempre, y esto no es un aviso, esto es una constatación, una labor o un trabajo de comunicación interna con el cuatripartito. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. Barcos, que ha mostrado su sorpresa por los resultados de la última oposición a Bombero, en la que solo 12 de los 350 opositores han aprobado el examen teórico. La presidenta analizará lo ocurrido con la consejera de Función Pública e Interior. Y sobre la oposiciones para Policía Municipal de Pamplona, hoy ha hablado el propio gobierno municipal. Me parece una posición políticamente legítima, como otra cualquiera, y que, por supuesto, de entrada la respeto. Aunque no la comparta, la respeto. Es que esa convocatoria era necesaria porque es fundamental cubrir jubilaciones, porque es fundamental con una plantilla que está absolutamente envejecida introducir esa renovación. Declaraciones ante el desacuerdo mostrado por los miembros del propio gobierno municipal de Aranzadi respecto a estas oposiciones. Luego entramos en el detalle, van a conocer también los remodelados calabozos de la Comisaría de Policía Municipal de Pamplona. Cuentan con cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de agentes y de los detenidos. El edificio se adecúa al estatuto de la víctima del delito. Y el antiguo Hospital Virgen del Camino estrena 8 nuevos quirófanos que amplían y sustituyen a los más obsoletos. Van a facilitar la atención a los pacientes por su ubicación más cercana a la UCI y a la unidad de reanimación. Alegría en Hacienda por el reconocimiento por parte de Osasuna de la deuda de unos 7 millones de euros. El club se ha comprometido con el gobierno a pagar la cantidad pendiente. Eso no va a evitar el juicio a Osasuna por la querella por los impagos, aunque la sanción que pueda recibir el club será más pequeña. La sanción puede quedar muy disminuida. Se habla de que se puede reducir en 1 grado o 2, que en términos judiciales suele ser pues dividir a la mitad o incluso a la cuarta parte la sanción que le hubiera correspondido si no hubiera hecho esto, hubiera ido a juicio y lo hubiera perdido. Y ya lo habrán notado, el calor está haciéndose notar estos últimos días en Navarra, tanto que mañana se espera en localidades riberas como Tudela hasta 40 grados, en Pamplona 35 o en Sangüesa 38. La noticia política del día la encontramos hoy en el Congreso de los Diputados, donde tiene lugar el debate sobre la moción de censura planteada por Podemos al gobierno de Mariano Rajoy, una moción de censura abocada al fracaso a pesar de la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara. Javier Bazaga, sesión larga, la de esta mañana y con invitados ilustres en el palco. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Pablo Iglesias ha estado muy bien acompañado de algunos de los cargos institucionales de su partido aquí en el palco de invitados, donde se ha podido ver a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y también al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez. Y sí, como dices, una sesión muy larga la que se está viviendo aquí en el Congreso de los Diputados con este debate de la moción de censura que ha presentado
Podemos y Pablo Iglesias esta mañana, que ha hecho su exposición. Larga intervención de Iglesias, así como la de la portavoz de Podemos, Irene Montero, que ha expuesto los motivos que fundamentan la presentación de esta moción de censura, unos motivos que ha basado casi en exclusiva en los casos de corrupción que acosan al Partido Popular. Mariano Rajoy se ha defendido y esto es el ejemplo, el resumen de lo que ha dado de sí la mañana aquí en el Congreso. Hoy, señorías del Partido Popular, los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal. La moderación, la templanza, la mesura, el comedimiento con los que se ha conducido en su intervención pasarán sin duda a los anales del parlamentarismo español. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Sería necesario también contar con la complicidad de algunos togados. ¿Tiene usted alguna prueba sobre esto? Esta moción de censura es necesaria porque este país ya no aguanta más a su gobierno, señorías del Partido Popular. 7 meses, señorías. Y durante 7 meses ese gobierno no ha tenido tiempo material de llevar a buen término las tropelías que ustedes nos atribuyan. No podemos ser tan eficaces y tienen que entenderlo, señores diputados firmantes de la moción. La votación que hagamos hoy tras este debate quizá nos saque al señor Rajoy de la Moncloa, pero va a permitir demostrar que el Partido Popular ya no tiene la mayoría de esta Cámara para seguir al frente del gobierno, señorías. ¿Qué más les daba si no pensaban que pudiera salir adelante? Para perder, cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias Turrión, cualquiera. Bueno, pues sobre esta moción de censura, hoy la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, justificaba el voto de su partido de Geroa Bai ayer en el Parlamento de Navarra, que impedía que la Cámara Foral apoyase esta moción de censura sobre el presidente Rajoy. El Parlamento de Navarra evidentemente tiene como Cámara Legislativa que es y además representante soberano de la ciudadanía de Navarra, tiene toda la capacidad para hacer expresiones en materia política, siempre y cuando, lógicamente, esas expresiones en materia política pues no tengan como objeto otra Cámara Legislativa y otra Cámara de expresión de la soberanía popular, como en este caso es el Congreso de los Diputados. La presidenta Barkos, que ha lamentado que sus socios de gobierno hayan escenificado ante la opinión pública las diferencias sobre el corredor ferroviario en Navarra. Insiste en que intentará llegar a un acuerdo con el cuatripartito y encontrar consenso en el Parlamento. La presidenta ha respondido a Adolfo Araiz, que este lunes hablaba de posible crisis si el gobierno se apoyaba en la oposición para aprobar el convenio del tren con Madrid. El Gobierno va a hacer como viene haciendo siempre, y esto no es un aviso, esto es una constatación, una labor o un trabajo de comunicación interna con el cuatripartito. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. La presidenta también se ha dirigido a los 3 grupos de la oposición, a los que ha reprochado pocos avances en el corredor ferroviario en sus años de gobierno, bien en Pamplona o bien en Madrid. El único saldo en torno al TAP después de la gestión de UPN, PPN y PSN es 0 kilómetros construidos y 45 millones de deuda del Gobierno del Estado para con Navarra. Por lo tanto, lecciones las justas. Que se pretenda utilizar una obra tan sensible, tan importante, para buscar horadar y romper la mayoría parlamentaria del cuatripartito, me parece más que innoble, absolutamente indecente para con el conjunto de la ciudadanía navarra. Uxue Barkos considera que Navarra merece un mejor convenio que firmar con el Ministerio. Lo que se nos ha puesto encima de la mesa no es el convenio que Navarra necesita, que una infraestructura de estas características necesita y, sobre todo, que mirando al futuro, en algo tan importante como el transporte ferroviario en Navarra, pues garantiza de ninguna de las maneras este convenio. La presidenta ha repetido que su gobierno va a trabajar mirando al interés general de la comunidad. Sobre el tren, ha hablado esta mañana en el Parlamento el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. Ha dicho que Navarra debe implicarse para asegurar una gestión adecuada del proyecto y, sobre todo, para exigir un avance rápido. Ha dicho que hay un problema de capacidad y de estándares que se debe solucionar y que caben 2 soluciones. Una nueva plataforma diseñada para cumplir todas las necesidades o modificar el trazado actual, añadiendo al menos una vía más. Nos parece mejor influir desde dentro y ganar legitimidad política para apretar y garantizar, sea con este gobierno del PP o con cualquier gobierno que haya en Madrid, y garantizar que se lleva adelante una solución respetuosa en lo técnico con el acuerdo programático, en un contexto en el cual, desde luego, quien tiene la competencia lo va a hacer de todas, va a hacer lo que crea que tenga que hacer
salvo que nosotros, bueno, pues tratemos de influir desde dentro. Pues esta noche en el programa Cara a Cara a las 11, entrevista al líder de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, donde hablará de temas como el tren de alta velocidad y cuestiones de actualidad política. Hoy ha salido de prisión la tigresa, la histórica etarra responsable de algunos de los atentados más sanguinarios de la banda terrorista. Idoia López Riaño sale de la cárcel tras cumplir 23 años de condena. Fue expulsada de ETA por acogerse a la llamada Vía Nanclares y por mostrar su arrepentimiento. Hoy la presidenta Barcos se ha mostrado contraria a las medidas excepcionales penitenciarias. Barcos sigue recibiendo cartas de presos de ETA. Pues creo que esta mañana, porque lo he preguntado, estábamos en torno ya, superamos las 84 cartas. Nunca hemos escondido que, desde luego, yo como presidenta y el Gobierno no está a favor de las medidas excepcionales penitenciarias, en este caso a favor ni mucho menos de la dispersión. Mañana pasa a disposición del juez el conductor que ayer se entregaba a la policía foral tras atropellar a un motociclista y darse a la fuga. Este es el vehículo que conducía y que ha mostrado hoy la propia policía foral. Y en la tarde de ayer se conocía el resultado de las pruebas teóricas de la oposición a bombero en Navarra, que se realizaron este pasado fin de semana. El resultado dejó a 12 aspirantes aprobados y al resto, de un total de 350, suspendidos. El resultado ha sido criticado por algunos opositores por su dureza y por la dificultad en algunas preguntas, algo que la propia presidenta quiere abordar con la consejera de Función Pública e Interior. Vamos a ver si, como algunos de los opositores critican, fueron unas oposiciones tan duras. Vamos a ver las cosas con tranquilidad y con suflé. Hombre, no es un número realmente, es un número que sorprende. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una provisión mediante oposición de 9 plazas de policía municipal para cubrir jubilaciones de 2015 y lo ha hecho sin el consenso del Gobierno municipal, de los grupos del Gobierno municipal. Aranzadi ha votado en contra por considerar que el gasto municipal debe ir destinado a cuestiones sociales o medioambientales o a la promoción del euskera. Desde EH Bildu dicen respetar pero no compartir la decisión. Aseguran que no se trata de un aumento de la plantilla y consideran que es necesario cubrir las plazas vacantes. Me parece una posición políticamente legítima, como otra cualquiera, y que, por supuesto, de entrada la respeto. Aunque no la comparta, la respeto. Es que esa convocatoria era necesaria porque es fundamental cubrir jubilaciones, porque es fundamental con una plantilla que está absolutamente envejecida introducir esa renovación. Policía Municipal que remodela sus instalaciones para mejorar la atención a las víctimas del delito y para preservar los derechos de los detenidos y de los propios agentes municipales. Se han instalado cámaras 24 horas dentro de las celdas y se han dispuesto dependencias separadas para menores detenidos. Estos son los calabozos de Policía Municipal de Pamplona. Hasta ahora las 14 celdas, 12 individuales y 2 colectivas carecían de cámaras de videovigilancia que se han instalado en todos los habitáculos con grabación 24 horas. Mejora así la seguridad de los detenidos y de los agentes que los custodian, tal y como determina la normativa europea y la de derechos humanos. Mayor garantía de las personas detenidas, para mayor garantía también de los policías actuantes y en consonancia con las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pues han realizado en última instancia. Pues recuerdo, por ejemplo, el informe que se realizó tras el examen al Estado español en abril de 2015. Se ha creado también este espacio específico para menores detenidos donde no hay rejas y quedan separados de los mayores de edad. Por otra parte, se ha reformado la zona de denuncias. Se ha dividido en boxes aislados acústicamente para preservar la identidad de cada denunciante. Las mujeres víctimas de violencia de género o abusos sexuales tienen además una zona específica y no comparten la sala de espera con el resto. Y de esta manera pues damos cumplimiento a la ley 4/2015 de 27 de abril que establece el Estatuto de la Víctima y en ese sentido bueno pues marca que debe de evitarse el contacto entre el infractor y la víctima, marca que debe preservarse el derecho a la intimidad de las víctimas. El presupuesto de toda la remodelación asciende a 124.000 euros.
Y estos Sanfermines, el Ayuntamiento de Pamplona va a poner en marcha 3 puntos de información sobre las consecuencias y efectos del consumo de drogas y alcohol para prevenir y evitar riesgos. Se repartirán hasta 12.000 dípticos y otros materiales para informar a la gente joven, sobre todo, ya que se ha detectado que muchos comienzan el consumo de estas sustancias en espacios de fiesta. Además, el Ayuntamiento quiere reforzar las actividades destinadas a jóvenes entre 12 y 17 años y va a ofrecer un espacio denominado Zona Joven. Se celebrará del 10 al 13 de julio en la Plaza de los Fueros. Invitar a los y las jóvenes de la ciudad a disfrutar de la fiesta, pero también ayudarles o darles herramientas a través de la información y de alternativas de ocio a tomar decisiones de una manera libre y responsable. El complejo hospitalario cuenta con 8 nuevos quirófanos equipados con tecnología de última generación. 2 van a ser para intervenciones de urgencias y 6 para programadas. El año pasado se realizaron casi 33.000 operaciones en los quirófanos navarros. Los quirófanos se encuentran equipados para la realización de cualquier tipo de intervención. Ha supuesto una inversión de casi 2,5 millones de euros. Entre la maquinaria adquirida destacan 8 brazos de techo, láser quirúrgico o 4 electrobisturís. Que son unos quirófanos que a mí me han parecido excepcionales. Lógicamente estoy condicionado por mi profesión. Las camillas, aparte de ser más confortables, pueden producir menos lesiones o por lo menos dolores en los pacientes, porque a veces producían dolores en la espalda. Quiero decir que hemos ganado muchísimo. El nuevo bloque quirúrgico forma parte de un proyecto de renovación de las instalaciones del antiguo Hospital Virgen del Camino que se inició en 2010. Las instalaciones suponen un avance y mejoras para el trabajo de los profesionales y las condiciones de los pacientes. Están también comunicados directamente con un ascensor directamente para cuidados intensivos en caso necesario, con lo cual el traslado es mucho más rápido y mucho más seguro para el paciente. Estos quirófanos se ponen hoy en marcha y son resultado del trabajo de muchos equipos a lo largo de mucho tiempo. Creo que hay que ponerlo en valor. Los 8 nuevos quirófanos sustituyen a 5 situados en la primera planta del Virgen del Camino y a otros 2 en urgencias. Están preparados para la grabación de las intervenciones y la conexión con el salón de actos para formación o congresos. Y la Policía Foral ha denunciado a la Federación Navarra de Pesca por no verificar el sacrificio de especies invasoras. Los agentes se personaron en el Campeonato Navarro de Agua Dulce, donde observaron cómo después del pesaje de las capturas, devolvían de nuevo los ejemplares al río, incluidas especies, como decimos, invasoras. Dice la policía, en un lugar próximo a donde se situaban los jueces de la competición se había instalado precisamente una pancarta en la que se animaba a no respetar la obligación de sacrificar este tipo de animales. Y como cada semana seguimos con nuestro repaso a las cosas que ocurrieron hace 5 años, fecha del nacimiento de Navarra Televisión. Una de las primeras noticias en darles fue, si recuerdan, la crisis de gobierno entre los socios UPN y PSN. Estalló el 1 de junio y duraría varias semanas. En la mañana del 1 de junio, el consejero de Economía anunciaba una reserva de gasto de 132 millones. Que no es plato de gusto, evidente, pero que es mucho más importante cumplir que no cumplir, pues yo creo que los ciudadanos también lo han aprendido. Esa misma tarde, su socio en el gobierno, el PSN, afirmaba que se oponía a la medida, que la decisión se había tomado de forma unilateral y que el Ejecutivo estaba en crisis. Lo grave de este asunto es que se ha producido una quiebra de confianza en UPN. La actividad se reanuda el lunes día 4 a medio gas. El PSN entiende que no pueden tratarse temas de calado en el seno del Gobierno. Han bajado los ingresos y esto cualquier familia lo entenderá, tenemos que tomar medidas sí o sí. En Ferraz, Jiménez obtiene el aval de Rubalcaba para tomar las decisiones que estime oportunas. El Partido Socialista de Navarra es sustente desde la oposición a un gobierno de UPN después de salir del Gobierno. Esa sí que está descartada. Nuestra prioridad, el acuerdo. Nuestra prioridad, la estabilidad. Esa misma noche y en los estudios de Navarra Televisión, la presidenta Barcina dice que espera no tener que convocar elecciones. Y a mí me encantaría quedarme con el señor Jiménez, con el Partido Socialista, trabajando pues las 24 horas del día, desde ahora hasta que lleguemos al acuerdo, cuanto antes mejor. El jueves 7, los socios marcan una pauta de trabajo que pasa por el estudio pormenorizado de los datos económicos. Si está zanjada la crisis, bueno, pues en lo que a mí respecta sí, ahora no sé lo que considerará el Partido Socialista. Un acuerdo que parecía poner fin a las disputas entre UPN y el PSN. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio.
Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. A falta de confirmación oficial de Diego Martínez como entrenador de Osasuna, el director deportivo Braulio Vázquez intenta cerrar operaciones. La primera es la del delantero del Zaragoza, Ángel, tercer máximo goleador de segunda. El ariete compartirá equipo con el hasta ahora capitán del Promesas. Osasuna ha hecho oficial que Miguel Díaz formará parte del primer equipo. Sigue así los pasos de Quique Barja, quien también da el salto. Ambos fueron los dos máximos goleadores del filial rojillo la pasada campaña. Y la Hacienda Foral ha expresado alegría por el acuerdo alcanzado con Osasuna para resarcir su responsabilidad civil por un delito fiscal, aunque desde el organismo recuerdan que el procedimiento judicial sigue en marcha, pendiente de una sentencia, y por eso advierten la sanción podría quedar fijada tras un juicio en el 25% de la cuota defraudada. El club reconoció y se comprometió a pagar el importe de 7 millones de euros que la Hacienda Foral había llevado a delito fiscal. Cuando se reconocen los hechos y se resarce la responsabilidad civil derivada de esos hechos, que es lo que ha hecho Osasuna ayer con el reconocimiento y en estos días con el resarcimiento, pues la sanción puede quedar muy disminuida. Se habla de que se puede reducir en 1 grado o 2, que en términos judiciales suele ser pues dividir a la mitad o incluso a la cuarta parte la sanción que le hubiera correspondido si no hubiera hecho esto, hubiera ido a juicio y lo hubiera perdido. Veíamos en esas imágenes de una reunión entre Osasuna y el Gobierno de Navarra a Luis Abalza, acompañado por Pedro Baile. Bien, pues este último ha presentado esta mañana su renuncia como directivo. Baile ya mostró su intención de marcharse hace un par de semanas, pero se descartó después de que no se le quitaran las obligaciones contraídas en un préstamo por el aval. Su renuncia deberá ser aceptada en la próxima reunión de la directiva. Y la Actualea Urbina busca reemplazar al descendido Chantrea en la primera división del fútbol sala femenino. Para lograrlo, las del barrio de la Chantrea están obligadas a remontar la eliminatoria final que les enfrenta al Cádiz. Este pasado fin de semana perdieron 2-1 en tierras andaluzas, con lo que si quieren conseguir el ansiado ascenso deberán ganar por 1-0 o 2 o más goles de diferencia después de la derrota sufrida este pasado sábado. Mutilva acogió el pasado domingo un torneo solidario de fútbol femenino en el que participaron 3 equipos navarros: Mulier, Ardoy y Osasuna, además del otrora campeón de Liga Athletic de Bilbao y el actual Atlético de Madrid. Bajo el lema "Mete un gol a la porfiria", se pretendía dar a conocer esta enfermedad aguda, intermitente y recaudar así fondos para su investigación. La Copa del Rey de balonmano fue la otra gran cita del fin de semana. El Betis Anaitasuna se quedó a las puertas de su segunda final consecutiva, tras pagar en las semifinales el esfuerzo realizado en la eliminatoria de cuartos. El Betis Anaitasuna tenía la difícil misión de derrotar al anfitrión en su debut en la Copa del Rey. Fue el viernes en la eliminatoria de cuartos de final, y los navarros se impusieron por un apurado 25-26, dando la sorpresa y demostrando que aspiraban al título, tal y como reveló su entrenador en la previa del torneo. Fue una victoria muy sufrida. Anaitasuna fue por detrás durante casi toda la primera parte. Llegó a tener una desventaja de 3 goles. Sin embargo, lograron acortar el marcador a la mínima expresión para marcharse al descanso solo 1 gol abajo, evitando cualquier amago de ruptura de encuentro por parte de Ademar. Clave fue la actuación del portero Serguei a partir del ecuador de la segunda parte. El portero del Betis Anaitasuna fue todo un muro que acabó desquiciando al ataque leonés. En los minutos decisivos fueron los navarros quienes dispusieron de una ventaja de 3 goles, pero los anfitriones no tiraron la toalla. De nuevo Serguei evitó la reacción local para sellar el pase a semifinales, merced también al trío formado por Aguirrezabalaga y Ugarte con 5 goles y Cereta con 4. Hemos conseguido venir el grupo convencido a pelearlo y han haber estado momentos malos en el primer tiempo, irnos abajo en el descanso y bueno, hemos sabido sufrir y creo que hemos hecho un muy buen partido. Sin embargo, el Betis Anaitasuna pagó el desgaste en semifinales ante el Naturhaus. Los riojanos aprovecharon el cansancio navarro para romper pronto el partido. La derrota fue rotunda, clara desde los primeros parciales. Sendos 4-1 iniciales abrieron ya una brecha insalvable.
Una antesala de la gran final sin mucha historia que no ensombrece una de las mejores temporadas en la historia de los navarros, quienes deberán esperar a una invitación de la Federación Internacional de Balonmano para competir en Europa por tercer año consecutivo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Los termómetros de Navarra se han disparado, lo van a seguir haciendo. El calor está haciéndose notar en los últimos días en la Comunidad Foral, donde las temperaturas están siendo altas. Estas que ven en Pamplona son imágenes de este mediodía. Mañana todavía van a subir más los termómetros, hasta 40 grados se esperan en la Ribera y 38 en Sangüesa, por ejemplo. El 9 de julio, en pleno Sanfermines, tendrá lugar en la plazuela de San José de Pamplona una nueva edición del Alarde de Chistularis. Ya son 58 los que se han celebrado el 21 de junio, por cierto, Alarde Chiqui, que también podrán ver aquí en Navarra Televisión. Así nos queremos despedir con estas imágenes. Que pasen una feliz tarde.